Buenas noches con todas. Bienvenidas el día de hoy a nuestro taller de oración por el esposo. El día de hoy es nuestro día número 16 y el día de hoy vamos a orar por las prioridades de nuestro esposo. Nosotras sabemos que los hombres tienen muchas ideas diferentes sobre cuáles deben ser sus prioridades, pero cada una de nosotras como esposa siente que nosotras deberíamos encabezar esa lista de prioridades de nuestro esposo. Claro está que en el segundo lugar, ¿no? Porque el primero siempre debe ser nuestro amado Padre Celestial. Pero justo debajo de Dios es que nosotras sentimos que debiéramos estar. Y la autora nos comparte que ha descubierto, sin embargo, que si una esposa desea que las prioridades de su esposo tengan ese orden, es decir, que primero sea Dios y que luego sea su esposa, pues la esposa tiene que asegurarse de que sus prioridades, es decir, las prioridades de la esposa, nuestras prioridades de nosotras, también tienen que tener ese orden. En otras palabras, si tu esposa deseas que tu esposo te ponga como prioridad por encima de su trabajo, de sus hijos, de sus amigos, de su familia nuclear, de sus padres, de sus actividades, entonces tu esposa necesitas hacer lo mismo por él. Si Dios y el cónyuge no son con claridad la primera prioridad en tu vida, entonces tu esposo va a tener menos incentivo para hacer lo mismo en la suya. Y esto es totalmente cierto porque, como dice la palabra, nosotros tenemos que ganar a nuestros esposos sin palabra, por nuestra conducta. Entonces, y también recordemos que nosotros somos una sola carne con nuestro esposo. Entonces, y también otra enseñanza muy bonita es la que dice que nosotras las esposas somos el corazón de la familia, mientras que el esposo es la cabeza. Entonces, para que cambie la cabeza, primero tiene que cambiar el corazón. Y ese corazón tiene que estar totalmente conforme al corazón de Dios. Es decir, tiene que ser una esposa sujeta a Dios. Tiene que ser una esposa obediente a Dios, una esposa entregada a Dios. Y sabemos que en el matrimonio, que es una bendición maravillosa de nuestro amado Señor, el Señor mismo estableció ese orden, Él primero y luego nuestro cónyuge. Recordemos que cuando Él formó a Eva, le dijo a Adán, no, ahora dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu esposa y serán uno solo. Entonces, desde que el Señor lo hizo todo y formó el primer ministerio que es el matrimonio, estableció esta verdad espiritual, esta verdad que a veces nosotras mismas no la entendemos, no la vemos y mucho menos la aplicamos. La autora nos comparte que ella conoce muy bien las luchas que hay para mantener el orden correcto de las prioridades y en especial si hay niños en una familia, porque las necesidades de los hijos son inmediatas, son urgentes y nosotras
normalmente siempre mamá es quien está atenta, alerta, pendiente de aquellas necesidades y somos las que nos encargamos de cubrirlas, de que nuestros hijos siempre tengan todo lo que necesitan. Siempre nos preocupamos por eso. Entonces, pero después de todo, ella comparte que, valgan verdades, un esposo pues es un adulto y nosotras esperamos que pues él pueda cuidarse por él mismo y decimos como que mis hijos me necesitan, son pequeñitos, dependen de mí y todo eso es verdad. Pero también debemos de recordar que somos uno solo. No podemos desplazar a nuestro esposo por nuestros hijos, porque esa no es la voluntad de Dios, ese no es el orden que ha sido establecido por Dios. Y fuera de ello, pues ambos, tanto esposo como esposa, somos responsables de nuestros hijos. Muchas veces se suele desplazar al esposo de esa responsabilidad y muchas veces, peor aún, caemos en hacer a nuestro esposo un hijo más. Y ese es un realmente horror que cometemos. Siempre escucho muchas, bueno, en el social media, en las redes sociales, eh, siempre hay muchos memes o reels o sátiras, por así decirlo, sobre esta situación. Hay una que incluso hasta me dio risa porque decía, el esposo le pregunta o alguien le pregunta a la esposa, ¿cuál ha sido el hijo que más te ha costado educar? Y la esposa respondía, el hijo de mi suegra. Es decir, se estaba refiriendo a su esposo, bajándolo al nivel de hijo. Y puede ser muy gracioso, puede sonar muy gracioso y creo que muchas de nosotras hemos caído en esa situación. Pero valgan verdades, esto no es nada bueno para el matrimonio. No es nada bueno para que nuestro esposo pues mantenga ese rol de cabeza, de líder, de protector, de proveedor en nuestro hogar. Y mucho menos nosotras estamos siendo respetuosas con nuestro esposo al hacerlo así y al tratarlo como hijo, al pretender educarlo, cuando él ya viene a nosotras educado por sus padres. Entonces, incluso, eh, incluso sabemos que también hemos visto casos, ¿no? Que si no hay niños, si no hay hijos, es posible que unos se consuman por el trabajo, por el hogar, por los amigos o por los proyectos e intereses y actividades que se desarrollan individualmente. Y es difícil en medio de todo lo que ocupa el tiempo y atención, el no dejar que nuestro esposo baje de categoría en esa lista, o al menos se sienta como que es así. Entonces, tenemos que nosotras buscar mucha sabiduría en nuestro amado Padre para no caer en esta situación que realmente es devastadora para un matrimonio, porque cuando un esposo deja de ser primero prioridad para su esposa, después de Dios, claro está,
muchas veces el siguiente paso es empezar a verlo como debajo de nosotras, es decir, como hijo o nosotras sentirnos con autoridad sobre él. Muchas mujeres hemos caído en esa situación de pretender tener el control de nuestro esposo y tal vez al comienzo de una situación así, el hombre suele ceder porque está enamorado, porque quiere complacer a su esposa, pero cuando una le roba la hombría o le quita la hombría a un hombre, realmente eh, es una puerta abierta para que el enemigo entre, arremeta y destruya ese matrimonio. Porque valgan verdades, y lo hemos visto en muchas situaciones, muchos testimonios, cuando esto sucede y el hombre siente que en su matrimonio no tiene la hombría, no tiene la masculinidad, no tiene aquel rol que el Señor mismo le ha establecido, pues encuentra a otra mujer indefensa, sumisa, eh, que empieza a darle a él aquel lugar que debió tener en su matrimonio y no lo tuvo. Independientemente a ello, porque no es por ello que debemos de alertarnos, sino que debemos de alertarnos por cumplir la voluntad de Dios dentro de nuestro matrimonio principalmente. Y por qué el Señor nos, mejor dicho, creó el matrimonio, por qué el Señor nos bendijo de esta forma tan maravillosa, porque el matrimonio es una bendición hermosa de parte de Dios, pero siempre y cuando nosotras pues lo recibamos de esa forma y seamos sabias para poder identificar o para poder, mejor dicho, ser aquellas mujeres piadosas, aquellas mujeres sabias, aquellas mujeres que edifican su casa y no aquella necia que la destruye. Entonces, tenemos nosotras que buscar la voluntad de Dios para nuestro matrimonio y establecer en primera instancia nosotras nuestras prioridades conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es ello? ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre el matrimonio? ¿Cuál es el orden de Dios en el matrimonio? Pues el orden de Dios en el matrimonio es primero es Él, porque como dice la palabra, amen al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo, y al prójimo como a sí mismo. Entonces, es primero el Señor, y luego, como dice la palabra, y el prójimo como a sí mismo. Recordemos que nosotras llegamos a ser una sola carne con nuestro esposo. Y entonces en segunda instancia está nuestro esposo. Luego siguen aquellos que están bajo nuestra autoridad y nuestra protección, que son nuestros hijos. Entonces, ese es el orden de Dios en el matrimonio. Primero Él, luego el esposo, luego los hijos, y pues luego viene todo lo demás, la salud, el trabajo, las finanzas, la familia de la cual cada uno viene, ¿no? Y tantas otras áreas de la vida de cada una de nosotras. Pero nosotras debemos de pedirle guía al Señor para que nos enseñe a establecer su orden en nuestro matrimonio,
porque cuando no hay orden en el matrimonio, entonces no vamos a tener buen fruto en nuestras vidas ni en la vida de nuestros hijos. Afortunadamente, las prioridades no siempre tienen que ver con el tiempo total que se pasa con ellos, porque de otra forma, realmente pues el trabajo podría ser la prioridad de muchas personas que se tiene que trabajar al menos 40 horas a la semana. Y tal vez hasta nuestro amado Padre pasaría a un segundo lugar frente a un trabajo así. A menos que uno pues ore 8 horas al día. Aunque valgan verdades, yo les puedo compartir como testimonio personal que si bien es cierto, no tengo 8 horas al día de oración, de rodillas, en intimidad con mi Padre Celestial, sí, durante todo el día Él está a mi lado, durante todo el día yo estoy hablando con Él, cuando manejo, cuando voy al trabajo, incluso cuando estoy trabajando. Muchas veces, yo soy especialista financiero, entonces tengo que hacer mucho análisis, reportes, entonces a veces hay cosas que no entiendo, que tengo que revisarlas y todo el tiempo le estoy preguntando a él y es una forma, es maravilloso como siento que como que mi mente se ilumina y se abre y empiezo a ver cosas que no me había percatado, que no había visto y sé que es él enseñándome, sé que es él guiándome, él es mi jefe principal. Entonces, si bien es cierto, tal vez no pasamos 8 horas seguidas orando, pero sí podemos orar en todo tiempo, como lo dice la palabra, sí podemos estar con nuestro amado todo el día, porque Él está disponible para nosotras durante todo el día, durante todo el tiempo que nosotras lo busquemos. Eh, entonces, y asimismo, no hay forma de que una persona pues pueda dedicarle a su esposo el mismo tiempo que le dedica a los hijos sin abandonar a los hijos, ¿no? Y yo les comparto también como testimonio personal, yo tengo 3 hijos, uno tiene 14 años, el otro tiene 5 añitos y el otro es un bebé de 1 añito y 5 meses. Entonces, realmente son 3 niños, hombrecitos, varoncitos, que demandan muchísimo de mí. Y aunque al inicio, principalmente con el bebé, cuando recién había nacido, pues mi esposo sí me pedía como que más tiempo o de pronto sí se estresaba un poquito cuando el bebé no dormía porque quería que estemos juntos y yo también, claro, ¿no? Pero ahora el Señor ordena tan perfecto todo que el tiempo que ahora pasamos juntos, mi esposo y yo, realmente es el tiempo que necesitamos estar juntos y ya no lo desperdiciamos tal vez en celulares o en hablando cosas que realmente no traen nada bueno, sino ahora el Señor nos ha regalado un tiempo maravilloso de calidad, un tiempo maravilloso de amor, un tiempo maravilloso en el que ambos seguimos creciendo y conociéndonos y mucho más bonito, puedo decir ahora, porque el centro de nuestro matrimonio es nuestro Señor. El centro de nuestro matrimonio es Jesús. Y Él es nuestro principal tema de conversación ante cualquier otra situación, ante cualquier cosa que hagamos, que digamos, todo el tiempo le estamos dando gracias, todo el tiempo estamos compartiendo y es
realmente asombroso cómo el Señor nos conecta de una forma en la que jamás hemos sido conectados. Nos pone de acuerdo de una forma en la que realmente nunca lo hemos estado. Entonces, bueno, como les decía, ¿no? Es muy difícil dedicarle la misma cantidad de tiempo a un esposo, pues si tienes más de un hijo por lo menos. Y en cuanto a un esposo se refiere, tampoco no se trata de cuánto tiempo tienes para él, sino como les decía, que ese tiempo que el Señor les permite tener juntos, lo haga sentir que es una prioridad. Durante ese tiempo, sea tal vez una hora, sea solo al dormir, o sea solo en la mañana, el tiempo que el Señor esté disponiendo en este momento para ustedes, tu esposo tiene que sentir que Él es una prioridad para ti, que es importante, que realmente te preocupas por Él, por respetarlo, por honrarlo, por guardarlo, cuidarlo. Eh, la autora nos comparte, ¿no? Por ejemplo, si lo primero que haces en el día es saludarlo con una sonrisa y darle un abrazo, puede que esto lo haga sentir que él es importante para ti. O también si le preguntas algo, por ejemplo, si hay algo que pueda hacer puedas hacer por él hoy o en aquel momento, ¿no? Y luego cuando él te diga, ¿no? Si él te pide algo, recuerda hacerlo, ¿no? También déjale saber que estás orando por él, pregúntale por qué cosa específica desea que ores, ¿no? Si necesita ayuda en algo. Algo que el Señor me guió a decirle a mi esposo es, la mejor forma en la que yo puedo apoyarte y ayudarte es orando por ti. Porque tal vez yo no puedo involucrarme en los negocios, no tengo el tiempo tal vez necesario para acompañarlo a sus reuniones, no tengo tal vez el tiempo que se necesita para poder hacer más cosas, ¿no? Pero sí lo puedo acompañar con mis oraciones y el Señor es tan maravilloso en realmente mostrarnos aquello que nosotras podemos hacer, porque a veces una se frustra y dice, ¿no? Si no trabajara, entonces sí podría acompañarlo, o si mis hijos estuvieran más grandes, sí podría estar más tiempo con él, o sí podría ayudarlo en hacer una cosa u otra cosa, en fin, pero eh, no tenemos que lamentarnos ni anhelar situaciones que no tenemos que ser agradecidas y recibir lo que tenemos con alegría y dar gracias por lo que tenemos. Así sea una hora al día, 15 minutos al día o el tiempo que el Señor disponga. Eh, y como les decía, ¿no? No importa, no se trata de cuánto tiempo compartes con tu esposo, sino de que ese tiempo él pueda sentirse amado, sentirse como una prioridad en tu vida, sentir que es importante y valioso para ti y que obviamente estás preocupada, bueno, no preocupada, pero sí em, estás interesada en que él esté bien. Eh, y como les decía, ¿no? Orar por él, decirle que oras por él, realmente es una muestra de amor que no tiene, de verdad que es invaluable, porque no solamente estamos cumpliendo nuestro pacto con Dios, sino que también
le estamos dando a nuestro esposo una bendición maravillosa, un regalo invaluable, un regalo que realmente la oración es el mejor regalo que alguien puede dar. Incluso la autora comparte, ¿no? Que preguntarle eventualmente, periódicamente y mostrarte interesada por él en medio de muchas otras cosas que estás haciendo, le asegura a él que sigue siendo lo primero en tu lista. Entonces, realmente sabemos que no tenemos que tener un corazón sano, tenemos que tener un corazón limpio delante del Señor para poder ser aquella esposa piadosa y aquella esposa que tiene a su esposo como prioridad y lo respeta y lo guarda y lo honra. Y no usar esta situación o pretender aparentar que él es una prioridad cuando realmente lo que una quiere es controlarle la vida, saber lo que hace o lo que no hace, o pretender que pues el esposo haga lo que una quiere, porque las mujeres solemos ser controladoras y manipuladoras, por lo mismo que somos emocionales. Entonces, tenemos que pedirle mucha guía a Dios, pedirle mucha sabiduría para no pasar esa línea, ¿no? Y no asfixiar a nuestro esposo, ni mucho menos aún darle el poder de, ¿cómo se dice? El poder de que nuestro estado de ánimo dependa de él. Esas son cosas muy diferentes. Poner a nuestro esposo como prioridad no quiere decir de ninguna manera que dependamos emocionalmente de él. Y esto solamente se puede lograr teniendo un corazón sano, teniendo una relación íntima con Dios y sabiendo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y para nuestros matrimonios. Porque muchas mujeres hemos caído, y yo también lo hice antes de conocer al Señor, en depender emocionalmente de un ser humano, igual que nosotras, que realmente no nos puede dar aquella seguridad que nosotras necesitamos, porque nuestra seguridad, nuestra roca de refugio es Cristo. Y mucho menos, pues, como les mencionaba, asfixiar, perseguir a un hombre, porque ahí estamos yendo completamente en contra de lo que Dios nos dice o establece en un matrimonio. Entonces, bueno, quisiera exhortarlas a, en intimidad con el Señor, pedirle a Él que les muestre cómo le pueden demostrar a su esposo que es una prioridad para sus vidas, que Él viene en su lista de prioridades en segundo lugar, porque el primero lo tiene nuestro Padre Celestial, pero el segundo lugar tiene que ser ocupado por nuestro esposo, sin idolatrarlo, sin depender emocionalmente de él, sin perseguirlo, sin asfixiarlo. El único que nos puede dar un corazón sano para poder amarlo como el Señor lo ama y hacerlo nuestra prioridad conforme al orden de Dios es el Señor. Él es el único. Porque la psicología, el feminismo y todas las corrientes que ahorita están en este mundo
están distorsionando esto por completo. Y muchas mujeres caen en realmente pues dirigir sus matrimonios, sus vidas, sus familias hacia la destrucción. Lourdes. Gracias, amiga Bella. Eh, bueno, buenas noches a todas. Gracias por estar presentes aquí en una nueva lección de esta noche, por acompañarnos todas las semanas. Y bueno, siguiendo con la parte de la lección que nos estaba adelantando Joanita, em, bueno, tenemos que decir que como ya estábamos viendo, ¿no? Las prioridades, como dicen, no tienen que ver con el tiempo, sino lo que tienen que ver, sino es la posición que tenemos en nuestro corazón hacia algo o alguien, ¿no? Entonces, eso es una prioridad, ¿no? A qué persona o qué cosa tenemos primero en nuestro corazón? ¿A qué le damos más importancia? Fuera del tiempo que podamos dedicar o no, ¿no? Porque sabemos que tenemos, cada una de nosotras tenemos nuestras obligaciones diarias, ¿no? Las cuales no podemos dejar de lado, es algo que tenemos que cumplir, ¿no? Se tiene que trabajar, se tiene que tener el tiempo de mamá, pero sin embargo, siempre en nuestro corazón debe tener el primer lugar el Señor, ¿no? Así le dediquemos poco tiempo, tal vez no todo el día, pero siempre tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, el hecho de que Él es primero que todo, ¿no? Y si tenemos que en algún momento escoger o, como se puede decir, eh, en una situación poner como prioridad a Dios, ¿no? Si estamos en una encrucijada, en un dilema, sabemos que a quién debemos darle siempre el primer lugar, ¿no? Ahora, em, en cuanto a las prioridades, en cuanto al esposo, ¿no? Que lo estábamos viendo también, ¿no? Es muy importante que no se deje de lado también la relación de pareja, ¿no? En un matrimonio, cuando hay hijos sobre todo, se pierde poco a poco eso, porque obviamente primero está el trabajo, los hijos, los quehaceres de la casa también, porque el hogar hay que sostenerlo, hay que mantenerlo, ¿no? Hay que cocinar, hay que limpiar, hay que ordenar y muchas otras cosas, y sobre todo ahora que estamos en época escolar, ¿no? Entonces, siempre a veces queda de lado el tiempo de pareja, ¿no? Como que se descuide un poco y sobre todo también en las relaciones que tienen ya muchos años, ¿no? Porque sabemos todos que al inicio, cuando recién estamos casados, es como uy, no, no, todo maravilloso, estamos siempre pegados al esposo, estamos tratando de pasar todo el tiempo posible con él, pero con el pasar de los años es como que esa magia del inicio se va perdiendo poco a poco, y eso es algo en que debemos tener cuidado, pues no debemos caer en la monotonía, en la rutina, ¿no? Hay que siempre, como mujeres que somos, que tenemos tal vez más iniciativa que los hombres, no en todos los casos, pero mayormente somos nosotras las que damos las ideas, las que queremos hacer algo diferente. Entonces, no perdamos esa chispa, ese entusiasmo de las primeras citas, ¿no? Porque sé que cuando hemos sido enamoradas, ¿no? Hemos tenido siempre a veces detalles con ellos, tal vez un detalle que no requiere tal vez mucho dinero, ¿no? Ahora que estamos, como se dice, sosteniendo un hogar en época escolar, tal vez no se puede gastar como uno quisiera, ¿no? Pero eso no debe ser un impedimento para que se pueda tener un tiempo de pareja, ¿no? Un tiempo para los dos solos, ¿no? Tal vez una cita, una noche, una cena solas, tiempo en el hogar sin ninguno de los niños o amigos, porque también hay parejas que no, en los cuales no hay hijos, pero cada uno como que tiene su mundo, ¿no? Aparte su familia, entonces a veces muchos hombres pasan bastante tiempo con su familia, con amigos, entonces el tiempo que se debe compartir en pareja tiene que ser solo para ellos, no estar tal vez otra pareja más, un amigo más, el hermano, ni nada de eso, ¿no? Estos detalles que nosotros tenemos, ¿no? Le comunican
al hombre, a nuestra pareja, que él es una prioridad en nuestro corazón y que además nos estamos esforzando en pasar tiempo a solas con él, ¿no? Porque como ya habíamos dicho, es muy difícil a veces darse un tiempo en esta vida que tenemos agitada todo el tiempo. Entonces, el solo hecho de ya tener esa iniciativa, esa idea de poder pasar tal vez un fin de semana solos, ya le demuestra a él que tú has estado teniendo eso en tu corazón, ¿no? Has tenido la idea de darle una sorpresa, de querer que él se relaje, de que se olvide por un momento las necesidades económicas tal vez que hay en el hogar, tal vez problemas que pueda haber que en todas las familias hay, ¿no? Entonces, tenemos que tener esto presente porque todas, creo que todas siempre anhelamos que nuestro esposo nos ame, ¿no? Estamos siempre en todo momento diciendo, ay, es que mi esposo no es detallista, es que mi esposo yo no siento que me ame. A veces veo que él es muy frío, tiene una actitud como que muy indiferente a veces, ¿no? Entonces, tenemos que tener presente, dice acá la lección, que si tú deseas que tu esposo te ame a ti más, lo que tienes que hacer es amarlo a él aún más. O sea, es primero lo que tú das a esa persona para que puedas recibir a cambio lo mismo. Entonces, si nosotras estamos pidiendo, como se puede decir, un príncipe azul, un hombre detallista, que esté todo el tiempo eh, amoroso, dando esos detalles que todas las mujeres nos gustan, entonces también tenemos que ser igual, ¿no? No podemos ser mujeres frías, no podemos ser poco cariñosas y dejándolo siempre en el último lugar de la fila, como se dice, ¿no? Eso no puede pasar porque los hombres, aunque no crean, ellos también tienen su sensibilidad, ellos se dan cuenta, ¿no? Cuando la mujer está más que nada pensando en los hijos, ¿no? Que vamos a hacer la tarea, que voy a hacer esto, y que ella no le das el tiempo necesario a él tampoco, que no hay ese cuidado en que en tal vez tener algún detalle, no solamente, como le digo, en el tiempo a solas, sino dentro del hogar, ¿no? Al momento que le sirves la comida, que lo ayudas en tal vez lavar la ropa y todo eso. Entonces, es importante que él se sienta especial para que también él tenga ese amor en su corazón tan grande por nosotras para que también devuelva lo mismo, ¿no? Nos trate de igual manera como nosotros nos tratamos. Entonces, esto es algo que siempre funciona, ¿no? El dar amor nunca es algo que es, como se puede decir, que en el que vamos a perder. Si nosotros damos amor, vamos a recibir amor. Es algo que siempre es así, que siempre funciona. Y esto va a ser aún más si nosotros estamos orando, como estamos aprendiendo en este taller, nos estamos orando constantemente por ello. Esto es algo que sí o sí va a pasar. ¿Ok? Entonces, ahora, pero ¿qué pasa? ¿No? Ya hemos hablado de que debemos sí o sí darnos un tiempo, tenemos que tener esos detalles. ¿Qué pasaría si nosotros sentimos, por ejemplo, en ese momento, alguna de nosotras, ¿no? Sí, eso suena muy bonito, qué lindo que se pueda tener, pero no siempre pasa, ¿no? Entonces, si nosotras sentimos que no tenemos ni el tiempo ni la energía, ¿no? Porque estamos ya demasiado cansadas con todos nuestros quehaceres, no dormimos casi nada, no tenemos ni tiempo de arreglarnos como quisiéramos, ni siquiera de salir. Entonces, si nosotros sentimos eso, eh, también tenemos que pedir guía al Señor, ¿no? Sabemos que Él es, como se puede decir, la prioridad número uno en nuestra vida. Entonces, si nosotros sentimos que no vamos a ser capaces de hacer esto que nos manda la palabra, ¿no? De amar a nuestro esposo, de darle el tiempo necesario al que es la cabeza del hogar, entonces debemos orar con mucho más fervor a Dios para que pueda llenarnos del Espíritu Santo, de que pueda mostrarnos cómo hacer para poner nuestra casa en orden. Dice la palabra, buscar a Dios primero. Entonces, si nosotros buscamos a Dios primero, Él nos va a ayudar a poner todas nuestras prioridades y todo nuestro desorden, nos va a decir la manera cómo ordenar todo, ¿no? Si vemos que nuestro itinerario del día a día no nos permite estar con Dios como y acercarnos a Él como deberíamos, entonces, volvamos a organizarnos, tratamos de hacer un nuevo itinerario del día a día, pero tenemos que sí o sí esforzarnos en tener nuestra vida en el orden adecuado. El orden adecuado que ya había también compartido Janita, primero es Dios en primer lugar.
luego el esposo, ¿no? Él es la cabeza de nuestro hogar. Entonces, el matrimonio es una relación única y maravillosa, ¿no? Pero que también requiere dedicación y perseverancia. No es algo que ya tenemos, ¿no? Ya, bueno, yo tengo una persona que amo y él me ama y ahí acaba todo. No, o sea, es algo que se va construyendo día a día también, porque si no, el amor se pierde. El amor se va yendo con los años, ¿no? Nosotros como hijas de Dios que somos, debemos reflejar nuestro amor en todas nuestras relaciones, ya sea relaciones de amigos, relaciones de pareja, en el matrimonio, con los hijos, o sea, en todas esas relaciones nosotros debemos reflejar el amor que Dios nos da, ¿no es cierto? Entonces, qué, qué bonito que tener, que Dios nos dé las oportunidades a diario para poder mostrarles a los demás ese amor que Dios nos da, ¿no? Y no debemos tener miedo de mostrar nuestros sentimientos, ¿no? La misma palabra dice, el perfecto amor echa fuera el temor, porque cuando nosotros estamos yendo de la mano de Dios y estamos construyendo nuestro hogar en un cimiento, en una base de la palabra de Dios, no tenemos por qué temer porque nuestra casa está cimentada en la palabra y eso es algo que no se destruye así nada más. Pueden venir tormentas, como se dice, pero nosotros vamos a estar bien si es que nuestro matrimonio está en la base de Dios. Y Él es el primer lugar en nuestro matrimonio, eso sí, porque no debemos quitarle a Él el primer lugar. No caigamos en lo que antes hemos hecho, que es idolatrar al esposo y tenerlo a Él como nuestro ídolo, como nuestro Dios, ¿no? Ahora ya hemos aprendido que esto no está bien, que nos hace daño como mujeres y que también nos quita y daña nuestra relación con Dios, ¿no? Porque Él lo que quiere es que nuestro corazón sea completamente de Él, en primer lugar. Así que, como ya hemos estado viendo en la palabra, como cristianos nos damos cuenta que si queremos que nuestro matrimonio tenga éxito y sea verdaderamente una unión feliz, ¿no? Que es lo que todas queremos, ¿no? Debemos buscar siempre en la Biblia algunos hechos y principios que sean de vital importancia y que nos van a ayudar en nuestro matrimonio, en nuestro camino. Sí, porque la misma palabra nos exhorta a, tanto al hombre como a la mujer a amarnos y a respetarnos, ¿no? Lo dice Efesios 5, versículo 33, ¿no? Dice, por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismos, y ustedes, las esposas, respeten a sus maridos. Esto nos dice la palabra. Entonces, una pareja que lee la Biblia, que sabe los principios de Dios, sabe qué es lo que debe poner en práctica en su vida. Así que eso es muy importante. Debemos buscar siempre, no dejar de lado lo que Dios nos está, toda esa maravillosa sabiduría que Dios nos está dando a través de su palabra. Denme un momentito, por favor. Muchas gracias, amiga. Sí, gracias por tan linda lección, en verdad. Ujú. Sí, disculpen, es que estaba tocándome la puerta. Ay, ya, disculpen, aquí estoy de nuevo. Entonces, como estaba diciendo, ¿no? En el matrimonio nos dice la palabra que el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, esto tengamos presente en todo momento. Que el esposo es nuestra cabeza. Así en algún momento nosotras reneguemos de eso y pensemos que no es justo, ¿no? Dios sabe por qué puso ese orden en el matrimonio, ¿no? Porque justamente nuestro papel es ser esa ayuda idónea, es dejar que el hombre sea la cabeza, que sea el líder espiritual y el líder de nuestro hogar. Eso es también lo que debemos enseñar a nuestros hijos, ¿no? Que ellos vean a su papá como la cabeza y líder del hogar y no a nosotras, ¿no? Debemos dejarle ese papel a él. Si nosotras realmente estamos en todo momento leyendo la palabra, si estamos en todo momento orando, esto va a ser mucho más fácil de cumplir, ¿no? Porque la carne muere cuando nosotros estamos con más conexión íntima con Dios, pero si nosotros la dejamos de lado,
ahí es donde surgen todos los problemas que antes hemos tenido por mucha ignorancia también de no haber conocido la palabra a fondo. Pero hoy, gracias a Dios, ya la conocemos, tenemos ese conocimiento y solamente debemos ponerla en práctica. Aunque sea difícil, debemos siempre orar para que Dios nos ayude a controlar nuestro carácter, nos ayude a controlar nuestro orgullo y dejar que el esposo siga siendo el líder de la familia. Eh, en esta parte de la lección también, bueno, la autora nos cuenta un pequeño testimonio, ¿no? De que ella cuenta que en el negocio en el que está su esposo, dice, ha visto a muchas personas que experimentan éxito y mucho dinero con mucha rapidez, ¿no? El problema de todo eso, nos cuenta, es que siempre cuando hay un éxito muy repentino, aparece siempre el espíritu de lujuria para tener más éxito, más poder, más dinero. O sea, es algo de que las personas tienen ya bastante abundancia de dinero, pero aún quieren más, ¿no? Cuando estas personas, dice, no hacen un esfuerzo especial para mantener sus prioridades en orden, es ahí donde sale la carne, ¿no? A gobernar su vida y el orgullo les dirige y son seducidos por la tentación. Dice. Ellos llegan a caer a gran velocidad, a fondo, ¿no? Como se puede decir, abandonando a Dios, a su familia, a la iglesia y a los amigos. ¿Qué pasa en esas situaciones? Cuando ellos se alejan de Dios, luego van a darse cuenta que las cosas ya no son tan fáciles como al inicio y comienzan a tener ya un obstáculo fuerte o comienzan a tener esos vacíos en su vida, ¿no? Porque sabemos que el dinero, ni la fama, ni el éxito llena nuestro corazón, que Dios es el único que con su amor puede llenar cada uno de los vacíos que nosotros tenemos como personas, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, esas personas caen en un gran sufrimiento y mucha soledad, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí han caído en no dar la prioridad en su vida a Dios, en dejar de lado lo que es más importante, lo que debería ser primero. Le dieron más importancia a las cosas materiales, al tener éxito personal, que no está mal querer tener algo más de dinero para nuestra familia, el tal vez ser exitoso en nuestra profesión, no está mal, pero no debería ser, como se puede decir, lo único que tengamos en la cabeza y que estemos todo el tiempo preocupados solo por eso. No, debemos, como dice acá la lección, tenemos siempre que tener nuestras prioridades en orden. Y cuando veamos que en nuestros corazones, en nuestra vida diaria, está ganando algo más que el Señor, es donde más debemos orar si nos está pasando a nosotras o si también le está pasando a nuestros esposos también, porque puede ser que como los esposos son los encargados de tener el sustento para el hogar, muchas veces pueden caer en estar solamente pensando en el tema económico, en pagar las deudas y no darle el tiempo que Dios les está pidiendo a ellos, ¿no? Entonces oremos siempre para que nunca pase esto en su vida, ¿no? De que no pierdan la prioridad importante que ellos deben tener, que es a Dios primero en su corazón y en su vida, porque sabemos que solo así tenemos asegurado en nuestra familia paz y alegría y en el futuro para todos nosotros y nuestros hijos, ¿no? Eso es algo que sé que todos nosotros anhelamos, ¿no? Tener ver felices a nuestros hijos, estar bien con nuestros esposos, tal vez no tener muchas riquezas, pero al menos tener lo suficiente para vivir tranquilos, ¿no? No tener preocupaciones, ¿no? Todo eso va a ser posible si nosotros tenemos el orden que Dios nos ha mandado a tener en nuestra familia. Por eso es muy importante en esta lección las oraciones que vamos a hacer. Recordemos que aquí también la palabra nos dice, ¿no? Que un matrimonio es mucho mejor que estar sola. Como se puede decir, la unión hace la fuerza. Esto es mucho más cierto en el matrimonio. No es bueno y no, Dios no quiere que un matrimonio se separe, de que los esposos estén cada uno por su lado, no es cierto, sino que nos llama a ser unidos, a tener esa unión familiar y mucho más ser unidos con nuestros esposos, ¿no? Porque la palabra nos dice, ¿no? Que uno solo puede ser vencido, pero dos puedan resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente.
Entonces, pongamos eso en práctica y vamos a pasar a la parte de las oraciones. Joanita, a ver si entonces nos puedes ayudar. Sí, amiga, muchísimas gracias. Ujú, ya. Eh, sí, vamos a empezar nuestro tiempo de oración. Vamos a orar por esta área en la vida de nuestros esposos y también en la nuestra, porque como lo hemos compartido ya en la lección, si realmente nosotras queremos que las prioridades de nuestro esposo estén ordenadas conforme al orden de Dios, pues primero también debemos de ordenar las nuestras. Entonces vamos a orar. Amado Padre Celestial, amado Señor, Dios, te proclamo Señor de mi vida. Ayúdame a buscar en ti primero cada día y poner mis prioridades en perfecto orden. Revélame cómo poner de forma apropiada a mi esposo antes que a mis hijos, trabajo, familiares, amigos, actividades e intereses. Muéstrame, Señor, lo que puedo hacer bien ahora para demostrarle que Él tiene esta posición en mi vida. Arregla las veces que he causado que Él ponga esto en duda. Dime cómo establecer el orden de mis prioridades de manera que cualquier cosa que le robe a la vida o no tenga un propósito duradero no ocupe mi tiempo. Oro, Señor amado, que las prioridades de mi esposo también estén en perfecto orden. Sé Señor y gobernante de su corazón, Padre. Ayúdalo a escoger una vida sencilla que le permita tener tiempo a solas contigo, Señor. En un lugar para estar callado en tu presencia cada día. Háblale sobre el hacer una prioridad tu palabra, el orar y la alabanza. Capacítalo para que me ponga a mí y a sus hijos, a nuestros hijos, en un lugar más prominente en su corazón que su carrera, amigos y actividades. Oro, Señor, que Él te busque a ti primero y que someta todo a ti, porque cuando Él lo hace, yo sé, Señor, que las otras piezas de su vida caerán en su lugar perfecto. Te entregamos esta oración, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y aquí les dejamos estas herramientas de poder que son maravillosas, que son la palabra de Dios, que sabemos que es la espada del Espíritu. Mateo 6:33 nos dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Filipenses 2:4 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amarán al otro, o querrán mucho a uno y despreciarán al otro. No puedes servir a la vez a Dios y a las riquezas. Mateo 13:45-46 nos dice, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando entró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mateo 4:10 dice, vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Muchas gracias, chicas, por este tiempo, por haberse conectado,
por continuar orando, intercediendo, clamando por la vida de sus esposos, las exhortamos a que lo continúen haciendo.